Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Eh, Vamos a retomar entonces los últimos temas que nos quedan pendientes por trabajar esta semana y la próxima semana y que tienen que ver fundamentalmente con el texto de Oliver Daven. Un texto que es un texto sumamente completo, que si bien abarca en este primer capítulo que nosotros tenemos en la bibliografía de 1870 a 1914, toma en sí, digamos, desde una parte importante del siglo XIX, o sea, arranca de un poco más atrás. Y esto de alguna manera facilita comprender varios de los temas. De hecho, el trabajo permite también llegar a una síntesis en cuestiones tales como caudillismo, oligarquía. También en un punto el trabajo va a abordar la cuestión económica, ¿sí? Y en este sentido, relacionándolo también con textos como lo que ustedes están viendo de Oscar Oslak, esta cuestión un poco de la formación del Estado-Nación en América Latina, y la formación del Estado-Nación en América Latina, que es un Estado específicamente capitalista. Y en tal sentido también establecer, en el caso de América Latina, cómo, digamos, los países latinoamericanos ingresan a lo que se va a llamar la División Internacional del Trabajo. En lo particular América Latina como productor de materias primas, con lo cual su, digamos, manufactura, su transformación se va a llevar a cabo prácticamente en Europa. Entonces, de acá sale la materia prima, se hace en Europa y después vuelve. ¿Por qué? Porque todavía nuestra industrialización va a ser muy incipiente y en realidad lo que va a existir como industrialización va a ser pura y exclusivamente lo que esté volcado a los requerimientos del mercado europeo. Y esto va a generar lo que se va a conocer como economías primario exportadoras. Y en tal sentido, esas economías primario exportadoras, la característica que fundamentalmente van a tener en este punto, va a estar relacionado principalmente con lo que podríamos decir la producción de especialidad. Entonces, por ejemplo, la Argentina va a tener, lógicamente, una economía agroexportadora, basada principalmente en lo que es producción de granos, pero también la exportación de ciertos productos, en una primera etapa lo que tiene que ver con la cuestión de las lanas. Va a haber un periodo sumamente importante entre 1850 y 1870 en el cual la producción lanar va a empezar a ir consolidándose, y en la medida que se vaya consolidando la ocupación de los territorios patagónicos en el marco de una mayor extensión. Y también lo que es el envío de cereales. Por otro lado, en países como Chile se van a dedicar a la cuestión minera, lo mismo que Bolivia. Brasil va a iniciar su ciclo del café, lo mismo que varios países de la zona de Colombia, Venezuela, y cada uno va a ir, digamos, dentro de su clima y de su capacidad de producción, desarrollando estos tipos de esquemas. Y también es importante mencionar esta cuestión un poco que viene de la mano de las inversiones extranjeras. Y de hecho va a haber un importante flujo de inversiones procedentes del exterior, y en este caso digamos que para el caso argentino, como uno de los casos testigos, la gran inversión va a provenir fundamentalmente de capitales británicos y de capitales tendientes fundamentalmente a apostar a esa producción y a ese desarrollo que tiene que ver con lo que es, digamos, el transporte, por ejemplo, de las mercaderías de los centros de extracción y producción hacia los puertos. Con lo cual, el tema ferrocarriles va a tener una impronta fundamental. Tengamos en cuenta que Argentina va a ser, después de los Estados Unidos, el segundo país en el hemisferio
americano en cuanto a extensión de vías férreas, todo lo que tiene que ver con la navegación, ¿sí?, de los ríos interiores a partir de la incorporación de motores, primero a vapor, después diésel, y también el incremento de la cuestión de comunicaciones con la incorporación del telégrafo. Y así progresivamente, digamos, la tecnología en la post-segunda revolución industrial va a tener una incidencia muy fuerte, pero las inversiones van a estar centradas fundamentalmente en este tipo de cuestiones, en aquello que está directamente vinculado con la producción. ¿Cómo va a ser más adelante con el tema de los frigoríficos? En el caso argentino, en el caso de Uruguay, el envío de carnes enfriadas y congeladas mediante los denominados barcos frigoríficos, la adaptación de los cortes y de la producción y cría conforme al mercado europeo, especialmente al británico, y también lo que es la instalación de las empresas no solamente británicas, sino que también algunas empresas holandesas, alemanas, norteamericanas, que son las primeras que también se empiezan a quedar con los frigoríficos. Y esto de alguna manera también va a tener que ver con el tema ferrocarriles, en donde los británicos van a tener una impronta muy fuerte que se va a mantener prácticamente hasta el primer gobierno del general Perón, o sea, hasta mediados del siglo XX. Entonces digamos que es una traza bastante importante. De todas formas, tengamos en cuenta que ya entrado el siglo XX, el tema de las inversiones va a estar más vinculado al tema de capitales especulativos, porque ya, por ejemplo, Gran Bretaña, que tiene fuertes intereses en la región, ya no es, digamos, la potencia económica, digamos, de otros tiempos. Ya no existe más la Baring Brothers. La Baring Brothers va desapareciendo con la crisis de 1873 y también, digamos, cambia un poco el eje del sistema capitalista. Ya el sistema financiero comienza a tener otro tipo de modalidades para el incremento de recursos y demás. Entonces también comienzan a producirse procesos que van a ir acompañando esta construcción, como por ejemplo el tema inmigratorio. El tema migratorio va a ser trascendental también para transformaciones de ciertos y determinados países. Fundamentalmente el flujo inmigratorio en el caso de la Argentina permitió un incremento exponencial de lo que es la población, y las primeras generaciones de hijos de europeos nacidos en Argentina, de los primeros que van a ser ciudadanos y van a poder a futuro votar y conformar lo que se va a conocer como las estructuras de las clases medias. Entonces digamos que esto va a provocar cambios muy importantes. En el caso particular de la Argentina, el periodo de 1880 podríamos llegar a decir que cierra el proceso de organización, y a partir de ahí la Argentina ya tiene prácticamente un panorama desde el punto de vista estadual, desde el punto de vista territorial. Comienzan los procesos de organización en cuanto a la estructura burocrática, la aparición de los registros civiles, la consolidación de lo que es precisamente la profesionalización de las Fuerzas Armadas, lo que tiene que ver con la consideración de los modelos policiales, y de esta manera, digamos que las estructuras sumadas a las escolares van conformando un poco esa construcción, que también tiene que ver con uno de los puntos que toca Oslat, que es la creación de símbolos a través de mecanismos institucionales como la escuela por un lado, y podríamos llegar a decir a principios ya del siglo XX con el servicio militar obligatorio. Entonces digamos que el contexto es sumamente propicio. La Argentina va a ser uno de los países más prósperos en cuanto al ingreso de divisas, si bien tenemos que decir que lógicamente hay grandes bolsones poblacionales sumidos en la pobreza, porque digamos que no hay, digamos, legislaciones laborales que podríamos llegar a decir que favorezcan efectivamente este tipo de cuestiones. Muchos de los proyectos, como los de Sarmiento y demás, no llegan a los resultados esperados, y tampoco hay políticas enmarcadas en ese tipo de cuestiones, con lo cual es mínima, digamos, la cantidad de sectores de los inmigrantes
que logran consolidarse como un modelo norteamericano como el de los farmers, salvo algunos avances en las zonas del sur de Córdoba y la provincia de Santa Fe, y algunas pequeñas partes ahí en la provincia de Buenos Aires, Chivilcoy, 9 de Julio, Bragado, pero en realidad la mayoría de los inmigrantes que van hacia el interior después vuelven y terminan instalándose en la ciudad de Buenos Aires e instalándose también en lugares como las zonas aledañas a la zona sur, ¿no? Todo lo que nosotros específicamente donde estamos, zona sur, Avellaneda, Lanús, el poblamiento de Loma de Zamora, progresivamente toda esa zona directamente vinculada a la capital federal va a tener su impronta. Aparte de la nacionalización de las universidades, el establecimiento de la capital federal y la fundación de la capital de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, de la mano de Dardo Rocha. Digamos que con este punto, digamos, comienzan a terminarse todas esas viejas rencillas entre Buenos Aires y lo que es el resto de la nación. Y digamos que a partir de este proceso, prácticamente muchos autores coinciden en considerar que entre 1880 y 1910 la etapa oligárquica y la etapa de lo que algunos llaman el periodo del roquismo, ¿no? De los unicatos, de los presidentes elegidos a dedo por ser parientes, amigos o allegados dentro de ese núcleo oligárquico que detenta el poder. Esta es más o menos una de las primeras cuestiones que vamos a ver vinculadas a la lectura que yo recomiendo. Vamos a empezar a trabajar en estas clases el texto de Oliver Daven. Así que les recomiendo con cierta dedicación la lectura de este artículo, que va a ser complementario y va a ir cerrando las cuestiones, proyectándonos para las venideras evaluaciones. Gracias.